Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos esta mañana a este momento de compartir la palabra de Dios con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, para que ustedes y nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Eso es todo lo que a Dios le interesa, que nosotros podamos hacer su voluntad. Este es un día agradable y perfecto para Dios. ¿Sabe por qué? Porque este día ha amanecido, usted y yo, respirando, vivos. Dios nos ha dado un día más de vida para que nosotros podamos contemplar este día, contemplar la generosidad de Dios, la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Dios les bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando esta mañana, que se están conectando a través del Facebook, que nos van a ver a través del canal de comunicación, el canal 30 de San Juan Opico, y a través de YouTube, a todas aquellas personas que están viendo y sintonizando, oyendo este mensaje que vamos a empezar esta mañana, este mensaje que Dios ha querido darnos para que nosotros podamos ser bienaventurados. Mire la palabra, qué bonita, bienaventurados. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? Todos queremos ser bienaventurados. Bendito Dios, que todos estamos queriendo estar en la bendición de Dios. Bienaventurado significa que yo estoy siendo bendecido por Dios. Bienaventurado significa que la mano de Dios está sobre mí. Bienaventurado de Dios significa que Dios está en mi corazón, que Jesús está en mi corazón y que Él desde adentro me cambia mi ser, cambia mi forma de pensar, cambia mis pensamientos, porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nosotros debemos de tener los pensamientos de Dios. Cada uno de nosotros debemos de llenar este corazón con los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos que están en nuestro corazón fluyen a través de nuestra mente y de nuestra boca. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que declaramos? ¿Qué es lo que decimos con nuestra boca? ¿Decimos cosas buenas o cosas malas? Lo mejor es decir las cosas buenas. Las cosas malas tenemos que dejarlas a un lado, porque eso no le agrada a Dios. Las malas palabras no le agradan a Dios. Esa boca que hace que peque. Es decir, cuando usted declara una palabra de maldición a otra persona, está pecando. Está diciendo que le está mandando una condenación, lo está condenando. Una palabra tan sencilla como podemos ver nosotros, a veces nosotros le decimos, apartate mono a nuestros hijos, y le dice la palabra también pasmado. Ahí lo está condenando, le está diciendo que le está metiendo un espíritu de mono y un espíritu de que no sea inteligente. Usted debe decirle a sus hijos, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un sabio de parte de Dios. Tú eres la inteligencia que Dios ha dejado en la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el poder de Dios y la inteligencia de Dios. Él es la sabiduría y el entendimiento. Usted y yo somos obedientes porque Cristo está en nosotros. Amén, hermanos. Hoy, esta mañana, el Señor quiere hablarnos acerca de los bienaventurados. Nosotros debemos de ser bienaventurados. Diga esta mañana, yo soy bienaventurado. Esa es la palabra de esta mañana. Yo soy bienaventurado. ¿Por qué soy bienaventurado? Ya vamos a ver por qué es que debemos de ser bienaventurados. ¿Por qué es que la bendición de Dios debe estar sobre nosotros? Por esto, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos al libro de Apocalipsis. Usted en su Biblia, ¿verdad?, la abre y busca el libro de Apocalipsis. Es el último de los libros escritos en la palabra de Dios. Apocalipsis significa la revelación.
revelación. Esta es la revelación de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, este libro de Apocalipsis revela toda la escritura desde Génesis, ¿verdad?, hasta el libro de San Judas apóstol, así como dice acá, hasta el libro de San Judas. Entonces, el Apocalipsis revela todo lo que está en la escritura y nosotros debemos de entender y comprender esta revelación para usted y para mí. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 3. Me dicen un amén cuando ya lo tengan. Precioso Jesús, bendito y alabado sea su nombre. Oiga lo que dice aquí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La revelación de Jesucristo. Oiga, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Padre, la gloria por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por limpiar nuestra mente y nuestro corazón, por purificarnos, por santificarnos, para que nosotros podamos entender y comprender tu palabra. La palabra sea revelada a cada uno de nosotros esta mañana, a cada uno de todos aquellos que estamos conectándonos para poder escuchar y ver la palabra de Dios que Dios quiere hablar con nosotros. Palabra de Dios que la viene revelando a cada uno de nosotros. La palabra de Dios que tiene poder para cambiar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para caminar conforme a su voluntad, para cambiar su forma de pensar. Hoy es el momento en el cual usted debe de cambiar su mente. Hoy es el momento en que Dios va a hacer que su corazón cambie de un corazón de piedra a un corazón de carne. Debemos de ser sencillos y humildes y prestos a escuchar la voz de Dios, la voz del Todopoderoso, la voz de aquel que nos creó desde antes de la fundación del mundo. Escuchemos la voz de nuestro Padre Celestial, escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo y escuchemos la voz del Espíritu Santo que le va a hablar a usted y a mí. Que los tres es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, un solo Dios. Y en los tres está el mismo poder. Oh, sí, Señor de la gloria. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar en este lugar. Gracias por alcanzar a todos aquellos que nos están viendo y aquellos que están necesitados de una palabra que nos levante, que nos llene de su amor y de su misericordia, de su bondad, de su generosidad, porque ese es Dios. Dios es amor. Oh, gracias, Padre, por ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Diga hoy, yo soy bienaventurado porque tengo a Cristo en mi corazón. Somos bienaventurados porque el amor de Dios está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Ahí está Dios cambiando nuestras actitudes hacia Él. Usted y yo debemos de ser obedientes, como Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice que cada mañana o cada día nosotros lleva su cruz para crucificar los deseos de nuestra carne en esa cruz y caminar en la voluntad de Dios. Todos los deseos carnales, toda la carne, todo el espíritu de carne que hay en nosotros tiene que menguar y de levantar el espíritu sobrenatural de Dios en nuestras vidas, para que Dios pueda obrar de una manera sobrenatural, para que podamos ver las maravillas, para que podamos ver los prodigios, para que podamos ver los milagros que Cristo
tiene para cada uno de nosotros. Esta mañana usted debe de buscar a Dios con toda su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su ser, porque así le agrada a Dios. Oh, gracias, papá, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque nos estás ungiendo con esa unción fresca y poderosa que desciende de lo alto. Revela tu palabra a cada uno de nosotros, Señor de la gloria. Gracias, Señor bendito de la gloria. Hoy lo que dice en Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo. La palabra de Dios en Apocalipsis empieza con la revelación de Jesucristo, la revelación de nuestro Señor Jesucristo para usted y para mí, que Dios le dio ¿a quién? A Juan. El apóstol Juan, el profeta Juan, ¿verdad? El sabio Juan, a quien Dios le enseñó a caminar en su voluntad, a quien Jesucristo le enseñó a caminar en su voluntad. Hoy, ¿quién nos enseña a caminar en su voluntad? El Espíritu Santo de Dios, el Dios Espíritu. Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu Santo es el que nos guía a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. El mismo que le reveló a Juan. Ese mismo espíritu que tenía Jesucristo, que era el Dios Espíritu. El Dios Padre hablaba a través del Dios Espíritu a nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, que es el Dios Espíritu, nos está hablando esta mañana a usted y a mí, para que podamos entender y comprender la palabra de Dios, porque somos bienaventurados, porque la revelación de Jesucristo vino a su vida y a la mía. Por eso es que soy bienaventurado. Somos benditos de Jehová. La bendición de Jehová está sobre mí. La bendición de Dios está sobre mí. La bendición es el Espíritu Santo de Dios que está en mí. Esa es la verdadera bendición de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Por eso Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, por amor a Él mismo, Él borra las rebeliones suyas y las mías. Oh, sí, Señor, y no me acordaré más de tus pecados. Si usted viene a Él va a borrar sus rebeliones. Él va a borrar todo aquello que es la desobediencia a nuestro Señor Jesucristo. Él va a borrar ese pecado y ya no se va a acordar más de eso, porque el Espíritu Santo de Dios, que es Jesucristo mismo, que es el Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo, Dios son uno y ellos están en mí. Por lo tanto, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, la revelación de Cristo, cuando Cristo se revela a mí, viene a morar en mí el Hijo de Dios, que es Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, y el Padre, que es Dios mismo. Dios mismo está viviendo en mi corazón. Por eso soy bienaventurado. Mire qué gran bendición. Somos bienaventurados todos aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que lo hemos aceptado con un corazón sencillo, humilde, delante de Él y en obediencia a su palabra. Porque cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, le estamos diciendo a nuestro Padre que creemos en el que Él envió a su Hijo amado para salvar su vida y la mía. Le estamos diciendo que yo creo que tú mandaste a tu Hijo para salvarme de la rebelión, para salvarme del pecado, para salvarme de todas las cosas mundanas, de las cosas que están en el mundo. Por eso le estamos diciendo a nuestro Dios, a nuestro Padre, que quiero ser obediente y estoy siendo obediente a su voz. ¿Cuántos estamos escuchando la voz de Dios esta mañana? ¿Cuántos estamos entendiendo
que debemos de aceptar a nuestro Señor Jesucristo para obedecer en primer lugar a nuestro Padre, para creer que Él envió a su Hijo para la salvación nuestra, para todos aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos porque nuestro espíritu no había hecho conexión con el Espíritu Santo de Dios. El espíritu del hombre no había hecho conexión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios, que es el Kadosh, hace conexión con el espíritu del hombre, se convierte en Pneuma. Y dejamos de estar muertos espiritualmente y comenzamos a tener una vida espiritual nueva. Nacemos de nuevo. Ese es el nacer de nuevo. Ya no somos carne, sino que venimos a convertirnos en espíritu. Y caminamos en obediencia del Espíritu, del Dios Espíritu. Caminamos porque el Dios Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo de Dios nos habla al espíritu del hombre para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Mientras usted no acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo de Dios no viene a morar a usted. Es tan claro y tan entendible que debemos hacer eso para poder entrar en la dimensión que Dios quiere, en la dimensión de la santidad de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Usted y yo estamos obligados a vivir en santidad a través de la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios, inquiriéndola en nuestra mente, en nuestro corazón, esculpiéndola ahí, para que no se nos olvide. No nos debemos de olvidar de Dios. El que se olvida de Dios está en problemas con Dios. No es conmigo. No es con los que predicamos la palabra. Es con Dios mismo que está en problemado, hermano. Porque usted no ha querido ser obediente a la palabra de Dios. Usted quiere seguir en rebeldía. Y esa rebeldía no es de Dios. El que se rebeló contra Dios en el cielo es Satanás. Por lo tanto, usted cuando se hace rebelde contra la palabra de Dios, está siendo obediente al rebelde que se rebeló en los cielos, a Satanás. Usted debe cambiar su mente, su corazón, su alma. Y comenzar a caminar en el poder de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el poder de Dios aquí en la tierra. Oh, sí, Señor. Y Él es el que le va a dar la revelación de Jesucristo. Oh, gracias, Padre. Porque aquí dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le va a dar a usted, a través del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo. La revelación de su Hijo. Esa es la que cada uno de nosotros necesitamos para que Él se revele en nuestras vidas. La revelación de Dios venga a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestra alma, a hablar a nuestro espíritu para que podamos caminar conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Preciosa la palabra de Dios. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Las cosas van a suceder pronto. Cristo viene pronto. Viene pronto. El Señor Jesús viene nuevamente y viene pronto. Las cosas que han de suceder son pronto. No es que no va a venir hoy. No es que va a venir mañana. No es que va a venir. Él va a venir cuando Dios le dé la orden. Y la orden es pronto. Oiga, las cosas se están dando, las cosas se están cumpliendo y esta palabra se va a cumplir pronto. Oh, ¿quién está entendiendo esta palabra esta mañana? ¿Quién está comprendiendo esta palabra esta mañana? Que la revelación de Dios es que las cosas van a suceder pronto. Tengamos temor de nuestro Señor. El Espíritu Santo es el único que pone el temor en nuestras vidas. El temor a Dios. El temor en el cual nosotros podemos hacer su voluntad.
El temor en el cual nosotros podemos caminar conforme a su voluntad. Y dice aquí, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra de Dios viene en nuestras vidas. Y Dios usa ángeles, ¿verdad? Que suben y bajan, llevando y trayendo, llevando nuestras oraciones y trayendo la respuesta de Dios. Oiga, qué bonito. Llevando nuestras oraciones al Padre, ¿verdad? Y trayendo la respuesta de Dios de allá. Cuando usted se mete en la lectura de la palabra, cuando usted camina en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Por eso Dios usa ángeles que le traen la bendición a su vida, que lo bendicen. Cuando usted sale de su casa, hay bendición. Cuando usted entra a su casa, trae la bendición de Dios a sus vidas. Por eso es que Dios quiere bendecirlo. Por eso es que usted y yo somos bienaventurados. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, está en nosotros. Oh, sí, Señor. El poder de Dios está en usted y en mí. Debemos de actuar en el poder de Dios, en el poder sobrenatural de Dios, que es en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. Amén, hermanos. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Debemos de preocuparnos por el poder de Dios, por tener el Espíritu Santo en nosotros y que no se nos aparte. Dejemos el pecado a un lado. Dios no puede estar en un cuerpo que está viviendo en pecado. Debe de arrepentirse y convertirse. Debe de dejar el pecado, debe de dejar el adulterio, debe de dejar la fornicación, debe de dejar de ver pornografía, debe de dejar de dañar su cuerpo con la droga. El alcohol no es droga, pastor, ¿cómo no? El alcohol es una droga que embrutece al hombre, lo hace bruto. Deje de ser bruto, quítese eso, deje de estar bebiendo, deje de fumar. Porque cuando usted fuma, se mete 2000 venenos en su cuerpo, está dañando el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y dice aquel que destruye su templo, el Espíritu Santo, Dios mismo, le ayuda a destruir ese templo. Tengamos cuidado qué es lo que estamos haciendo. Tengamos cuidado qué es lo que estamos viendo. Tengamos cuidado qué es lo que tocamos con nuestras manos. Tengamos cuidado qué es lo que oímos. Qué es lo que estamos oyendo. Qué clase de música oímos. Qué clase de cosas estamos escuchando. Debemos de cuidar al Espíritu Santo de Dios, a Dios que está en nosotros. Amén, hermanos. En otras palabras, debemos de cuidar nuestro testimonio. De hecho, este testimonio que soy yo, no soy yo. Este testimonio es de Cristo, porque Él me llamó al servicio y yo debo responder al llamado de Dios. Usted y yo está siendo llamado a vivir en la santidad de Dios. Debemos de cuidar la santidad de Dios. Dios es santo. Y no podemos tener a Dios si vivimos todavía con la mente del hombre. La mente del hombre dice que está viciado. El hombre viejo está viciado. El hombre viejo debe desaparecer de nosotros. Amén, hermanos. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto, todas las cosas que nosotros hemos visto, las manifestaciones de Dios, es parte de nuestro testimonio. Jesús es el testimonio del Dios vivo. Juan vio ese testimonio, lo vio en carne y lo vio en el Espíritu. Porque él estaba en el Espíritu cuando Jesús lo visitó y habló con él. Usted y yo debemos de andar en el Espíritu para que Jesucristo
hable con nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Es bienaventurado. Yo soy bienaventurado porque Dios, Jesús, el Espíritu Santo de Dios, habla conmigo. Y hoy está hablando con usted. Para que usted y yo leamos la palabra. Oiga aquí. Y de todas las cosas que ha visto, nosotros hemos visto cómo Dios obra de una manera sobrenatural, sanando a los enfermos, trayendo la provisión a este lugar. Dios provee de una manera sobrenatural y va a usar al que Él quiera para bendecirlo. A quien quiera para bendecirlo. Pero usted y yo somos bienaventurados. Yo soy bienaventurado, diga, porque tengo a Cristo en mi corazón, porque tengo a Dios en mi corazón, porque tengo el poder de Dios en mi corazón, en mi boca, en mi mente. Tan cerca está Dios de nosotros, que está adentro de nosotros. Y no nos podemos esconder de Él, porque está dentro de nosotros. Donde nosotros vayamos, ahí va con nosotros. Todo el tiempo de nuestra vida está con nosotros. Todo el tiempo ha estado con nosotros. El problema es que no reconocemos que Él está con nosotros. Debemos de reconocer que no nos podemos esconder de Él. Cristo ya sabía. Dios ya sabía cuando le dijo a Adán, ¿a dónde estás? Él ya sabía dónde Adán estaba. Lo que quería era tener una conversación con Adán para que Adán le dijera en dónde estaba. ¿En dónde se ha perdido usted, hermano? ¿En dónde nos hemos perdido, hermano? ¿En dónde está ahorita, hermano? ¿En qué lugar se encuentra, hermano? Dios sabe en dónde está, pero le está hablando en este momento para que usted confiese sus pecados delante de Él. Para que usted confiese esa rebelión, ese pecado que no lo deja venir a Él. Ese espíritu de muerte que lo está matando. Ese espíritu de muerte que usted anda en su mente y en su corazón para hacerle daño al prójimo. Usted debe cambiar su mente, su actitud, su forma de pensar y deje de dañar al prójimo. Mejor ame a su prójimo como a usted mismo. Porque cuando usted le hace daño a su prójimo, se hace daño a sí mismo. Entienda y comprenda eso. Deje de maldecir a su prójimo. Deje de decirle palabras feas a su prójimo. Deje de robarle a su prójimo. Porque los ladrones no entrarán en el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni las prostitutas. Debe de cambiar su forma de pensar, ni los afeminados. Debe de dejar ese espíritu contrario al que Dios le dio. Su cuerpo dice una cosa y su mente dice otra. Su cuerpo dice yo soy hombre y su mente dice que usted es una mujer. Deje ese engaño de Satanás. Usted tiene el cuerpo de mujer, pero dice que tiene un espíritu de hombre adentro. Deje el engaño de Satanás. Dios la hizo mujer. Dios te hizo hombre. Por lo tanto, lo demás es una mentira, es un engaño que Satanás ha metido en tu mente y en tu corazón. Y hoy dice el Señor, quítatelo. Deja ese pecado y conviértete a Cristo. Porque hoy Dios va a hacer que tú seas libre de ese pecado. Hoy Dios va a quitar ese espíritu de tu mente y de tu corazón. Y te va a hacer hombre verdadero. Porque Jehová dice que es varón de guerra. Jehová es varón de guerra. Y hizo en el inicio varón y varona. Varón y hembra los creó. No afeminados. Ni que le gusten los dos sexos. Esas se llaman aberraciones. Y eso se llama estar en una maldición en la cual Dios le dice, sé libre hoy.
de esa maldición. Y di, soy bienaventurado porque empiezo a hacer la voluntad de Dios. Soy bienaventurado porque Dios me hizo un cuerpo de hombre y yo debo caminar como un hombre. Soy bienaventurado porque Dios me hizo un cuerpo de mujer y voy a caminar como una mujer. Ese es hacer la voluntad de Dios. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces se convierte en una rebeldía. Se está rebelando. Es una rebelión que está en su mente y en su corazón, bien arraigada. Pero hoy te dice el Señor que yo puedo cambiar tu vida. Yo soy el que soy. Yo soy tu creador. Yo soy quien te liberta. Yo soy a quien debes de acudir siempre, en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora, a cada instante, a cada segundo. La presencia de Dios debe vivir en su vida y en la mía. El Espíritu Santo de Dios debe andar en mí todo el tiempo, porque eso nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, a que el Espíritu Santo de Dios more en mí. Que more, que viva en mí. Y si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Él vive en mí, yo vivo para Cristo. Por eso soy bienaventurado. Diga, yo soy bienaventurado. ¿Y qué es ser bienaventurado? Mire lo que dice el 1:3. Bienaventurado el que lee. Oiga, bienaventurado el que lee. ¿Y qué lee? La palabra de Dios. Bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Está oyendo, hermano? Si usted está oyendo las palabras de esta profecía, la palabra de Dios significa que es bienaventurado. ¿A quién está escuchando esta mañana? ¿A Dios o a Satanás? Satanás le dice, no lo hagas. Eso que está diciendo el pastor no es así. Permítame un momento. No soy yo el que está hablando. Es Dios quien está diciendo. Bienaventurado el que lee. Y usted y yo estamos obligados a leer la Biblia. La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este es el manual de vida espiritual, de vida conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. La esencia de Dios es Espíritu, no es carnal. Los pensamientos de Dios son en el Espíritu, no en la carne. Ay, pastores, que en la carne, fíjese, soy débil. Pues si no lee la Biblia, no se llena del poder de Dios, no se llena del Espíritu Santo de Dios, no se llena del conocimiento de Dios. Por eso dice la palabra, que mi pueblo perece por la falta de conocimiento. Y no por el conocimiento científico, no, porque eso es bueno. Dios dejó la ciencia. El problema es que a pesar de que conocemos la ciencia, no queremos conocer la palabra de Dios porque nos creemos más en la ciencia que en la palabra de Dios. Creemos que nosotros somos el superhéroe y no consideramos a Dios en nuestras obras. Usted y yo debemos de considerar a Dios en todas las cosas. En su negocio, usted debe considerar a Dios. En su vida familiar, en el matrimonio, usted debe considerar a Dios. Dice la palabra de Dios que el nudo de 3 dobleces no se rompe. Y es porque aquí está el marido y la mujer unidos. Pero para que no se rompa, debe de estar el Espíritu Santo de Dios sobre ese matrimonio. Mire qué bonito. Debe considerar a Dios para que no haya divorcio.
porque a Dios no le agrada el divorcio. Amén, hermanos. Debemos de caminar en la verdadera voluntad de Dios, porque la figura de padre y la figura de madre y la figura de matrimonio la creó Dios desde el principio, a través de Adán y Eva, un solo hombre, una sola mujer. Porque en el principio no fue así, le dijo Jesús a los fariseos, que les había dado carta de divorcio Moisés. Jesús les dijo que al principio no había sido así y les dio la carta de divorcio por la dureza de su corazón. Quiere decir que ese corazón duro que hay en usted debe ser cambiado a tener un corazón de carne, así en Dios. No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma de vida que nos dé vida en abundancia, vida a plenitud y vida eterna. Es la única manera en que el hombre puede ser, ¿cómo? Libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos hace libres. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es el que nos hace libres. El Espíritu de Dios, que es Dios mismo, nos hace libre. El Dios Espíritu Santo nos hace libre. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo nos hacen libres. Usted es bienaventurado, yo soy bienaventurado, porque Cristo nos hace libre, porque Cristo nos ha hecho libre, libres de la rebelión, libres del pecado, libres de la desobediencia. Porque el único que pudo hacer obediente hasta la muerte se llama Cristo. Y si Cristo está en mí, yo debo ser obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz quiere decir que debo de dejar de hacer el pecado. Porque Cristo condenó el pecado en la carne. Yo debo de vivir en el Espíritu. Y para poder vivir en el Espíritu, dice, bienaventurado el que lee. Usted debe de vivir en el Espíritu. Debe de vivir conforme a la palabra de Dios. Ese es vivir en el Espíritu. Leyendo la palabra de Dios, oyendo las palabras de esta profecía, guardando las cosas que en ella escritas están, quiere decir que yo debo de hacer. Guardar significa hacer la palabra de Dios conforme a lo que está escrito, porque el tiempo de Dios está cerca, Cristo está cerca, nuestro Señor Jesucristo está por venir. Cristo viene, no es una mentira, la palabra se ha cumplido y sigue cumpliéndose. Significa que en el tiempo menos pensado, en el momento menos pensado, Cristo está en este lugar y viene por su iglesia. Viene por su iglesia. Y viene por su iglesia. Oh, Rama Isaquinda, oh Santo de la Gloria, viene por la iglesia y la iglesia tiene que vivir santa, con vestidura blanca, que quite el pecado de su mente, de su corazón, de su alma. Esa es lo blanco, las vestiduras nuevas. Nuestras vestiduras van a ser emblanquecidas, porque en ese momento, cuando nosotros nos vistamos como su amada iglesia, estamos viviendo en la santidad de Dios. Entonces, Cristo viene por los que viven en santidad. Cristo viene por todo aquel que vive en la santidad de Dios. Cristo viene no porque está el que está arrugado, no porque está todo mascado y negro. Quiere decir que el que tiene mancha no viene por el que tiene mancha. No viene por el que no lee la Biblia. Ese tiene mancha porque no quiere leer la Biblia. No viene porque el que no ora, ese está todo arrugado porque no ora. Se ha tullido porque no ora. Hermano, deje de andar haciendo otras cosas. Invierta su tiempo en la lectura de la palabra de Dios y en la oración. Usted y yo debemos de dedicarle tiempo a nuestro Señor. No nos debemos de olvidar de Él. No te olvides del Dios Altísimo. No te olvides del Dios que te creó.
No te olvides del Dios que te formó en el vientre de tu madre. No te olvides del Dios que te cuidó en ese vientre. No te olvides de tu Dios que Él te ha cuidado desde entonces hasta la fecha. No te olvides de ese Dios que te tiene vivo hasta este momento. No te olvides de Dios. Dios no se ha olvidado de ti, pero tú te has olvidado de Él. Él quiere que vuelvas a Él. Esta mañana es el momento en el cual tú tienes que regresar al cielo, a vivir conforme se vive en el cielo y hacer descender la nueva Jerusalén a tu vida y a la mía. La nueva Jerusalén es vivir en la santidad de Dios, en el reino de Dios. Y el reino de Dios es que el Espíritu Santo de Dios viva en ti y en mí. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios es Dios mismo en ti y en mí. El Espíritu de Dios, Dios Espíritu Santo, es el que debe de morar en ti y en mí. Es santo porque Él es santo. Y porque Él es santo, usted y yo debemos de vivir en santidad. Amén, hermanos. No hay otra manera para llegar al cielo. No hay otra manera en la cual Cristo va a venir por su iglesia. Y su iglesia es santa. Pueblo escogido mío, dice el Señor. Pueblo santo, porque Él lo escogió a usted y a mí, para que vivamos como en santidad, mi hermano. No hay otra forma. Usted y yo debemos de vivir en santidad. No me venga con otros cuentos. La única forma de llegar a Cristo, la única forma de llegar al cielo, es viviendo en santidad. Bienaventurado el que lee. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, que es santo, lo menos es vivir en santidad. Ay, que yo no puedo, hermano. Si usted no puede, ni yo tampoco. Pero el Dios que está en mí y el Dios que está en usted, Él sí puede. Así es que no hay excusa, no hay pretexto. Si tiene a Dios en su corazón, va a vivir en santidad. Lo que pasa es que no hemos llegado al nivel del varón perfecto que Dios quiere que lleguemos. La perfección para Dios es que usted y yo vivamos en santidad. Y la única forma es bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo de Dios está cerca. Vuelvo a repetir, Dios está cerca, cerca de usted y cerca de mí. No está lejos, hermano. Cristo. Si nosotros somos seguidores, verdaderos seguidores de Cristo, vamos a hacer lo que Cristo hizo. Si nosotros somos hijos verdaderos de Dios, vamos a hacer lo que Cristo hizo. Vamos a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y va a ver lo que Cristo hizo. Lucas, capítulo 1, versículo 80. Dice la palabra del Señor. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Cristo crecía y se fortalecía en el espíritu. Tuvo que leer la palabra, llenarse de la palabra de Dios, fortaleciéndose a través del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios da vida a la palabra. No es el hombre. Aunque usted haya leído desde Génesis hasta Apocalipsis, sea alguien que conoce la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, sea un teólogo, científico en la palabra de Dios, como usted le llame, sea como sea, mientras no tenga el Espíritu Santo de Dios, mientras no tenga a Dios en su corazón, la palabra de Dios no viene a revelación suya. La palabra de Dios es por revelación, no por interpretación humana. No nos equivoquemos. Dice Apocalipsis que es la revelación de Jesucristo. La palabra viene por revelación de Jesucristo. No viene por interpretación humana. No diga que interpretaste de esto.
Diga, ¿qué es lo que Dios te reveló? Hable con Dios y dígale a Dios, Padre, revélame tu palabra, porque entonces la voy a entender, la voy a comprender. Cristo, eso es lo que hacía. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y en espíritu es revelación del Padre, revelación del Hijo y revelación de parte del Dios Espíritu Santo. No nos engañemos. Tengamos cuidado de vivir en el autoengaño. Eso es gravísimo, porque usted está viviendo una vida de engaño, una vida de mentira. Y Cristo es la verdad. Deje de vivir en la mentira, deje de vivir con Satanás y empiece a vivir en la vida de Cristo, la vida que Cristo le da. Y la vida que Cristo le da es verdad, no es mentira. Cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra actitud para Dios. ¿Cómo está nuestro corazón para Dios? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón para Dios? Agradecido. Y soy bienaventurado por eso. Amén, hermanos. Diga, yo soy bienaventurado, porque el que está en mí es el que me hace bienaventurado. Es el que me hace bendito de Jehová. Es el que me hace doblemente bendecido. Amén. Y vamos a Lucas, capítulo 2, versículo 40. Oiga lo que dice Lucas, capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios está sobre mí, sobre usted, cuando usted crece y se fortalece y se llena de la sabiduría de Dios. Porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Oiga bien, Cristo es el poder de Dios y Cristo es la sabiduría de Dios. Usted y yo debemos de llenarnos de la revelación de Jesucristo, porque entonces vamos a tener la fortaleza y vamos a tener la sabiduría de parte de Dios. Y si usted y yo tenemos la fortaleza, la sabiduría, entonces viene la gracia de Dios sobre usted y sobre mí. Vivamos en la gracia de Cristo. Vivamos en la gracia de Dios. Pero para vivir en la gracia de Dios, usted y yo debemos de llenarnos del poder de Dios, de la palabra de Dios que está escrita en Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee. Usted y yo tenemos que leer la Biblia. Cristo la leyó. Cristo leyó el Pentateuco y los profetas. Él se llenó del conocimiento de la palabra de Dios. Si no, no pudiese haber predicado la palabra de Dios. Si no, me hubiera sido el sumo sacerdote que hoy tenemos, según el orden de Melquisedec. Él es el sumo sacerdote para todos aquellos que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él es el rey de reyes, Él es el rey de nosotros, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Reyes en nuestros hogares y sacerdotes en nuestros hogares. Porque Él quebró la estructura, ya no según el orden arónico, sino ahora según el orden de Melquisedec, cuando rompió el velo en el templo. Ahí rompió todo. Ahí cambió todo. Hizo que todo cambiase. Él no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Él no venía de la tribu de los sacerdotes, él venía de una tribu diferente. Por eso cambió el orden de todas las cosas. Por eso hoy dice usted antes de Cristo y hoy dice después de Cristo. Cristo marcó la tierra. Cristo marcó la diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo está usted ahora? En el antes de Cristo vive en pecado y en el después de Cristo debe de vivir en santidad. Y la única forma es leyendo y orando y haciendo lo que está escrito en esta palabra. Mire lo que le dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios
y los hombres. Primero debemos de estar en la gracia de Dios para que podamos estar en la gracia con los hombres. Amén, hermanos. La bendición de Dios le va a llegar a usted si primero busca a Dios. Si no busca a Dios, entonces hay problemas en usted con Dios. Yo tengo que buscar a Dios todos los días de mi vida. A cada momento, a cada instante, yo debo de buscar la presencia de Dios en mi vida. Yo camino orando. Yo voy caminando en la calle, en las aceras, y voy orando. Voy buscando la presencia de Dios. Usted tiene que hacer lo mismo. Llenarse en su casa, leer bastante la palabra de Dios, llenarse del conocimiento de Dios. Y caminar. Caminar en la palabra de Dios es haciendo la voluntad de Dios, orando y leyendo, declarando la palabra de Dios en su vida, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Diga, yo soy bienaventurado porque Cristo mora en mí y yo hago lo que Cristo me dice y soy bienaventurado porque me ha hecho rey y sacerdote. Amén. Qué gran privilegio el que Dios nos da. Y soy bienaventurado porque me comporto como un hijo de Dios, amando a mis seres queridos, amando al prójimo, no destruyéndolo, no hablando mal de él, sino amándolo, ayudándole a salir del problema, ayudándole a salir de la necesidad, ayudándole a conocer a Cristo. A eso nos dedicamos, a eso es lo que le agrada a Dios. Amén, hermanos. Vamos a Deuteronomio 6, 4. Ya vamos a finalizar. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y aquí está. Dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es Dios Padre, Jehová es Dios Hijo y Jehová es Dios Espíritu Santo. Es uno. La triunidad es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Estamos obligados, no solo de inquirirla a nosotros, sino que también transferirla a nuestros hijos. Así como le transfiere la herencia, tenemos que transferirle la herencia que es nuestro Padre Celestial, que es Cristo, la casa, la tierra prometida es Cristo. Él es la herencia de las naciones. Y las atarás como señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso quiere decir que usted y yo debemos de conocer la palabra de Dios, de llenarnos de la palabra de Dios, para saber qué es lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, que Dios nos ordena para que caminemos en santidad y que Dios nos ordena para que vivamos la palabra. Por eso vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Y dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras, cuando nosotros permanecemos en la lectura de la palabra, tenemos la vida eterna. Y en ellas, y son ellas las que dan testimonio de Cristo. Ellas tienen que ser reveladas a nuestra vida. Cristo es la palabra.
Cristo es desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios Padre es desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios Hijo es desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Dios Espíritu Santo es desde Génesis hasta Apocalipsis. Debemos de caminar en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. No solo el proverbio del día, no solo el salmo del día, sino llenarnos a plenitud del conocimiento de Dios. Y ese traerá a usted la bienaventuranza. Yo soy bienaventurado porque leo, oro, aprendo. Dios me da la revelación de la palabra, porque le pido la revelación para mí y para cada uno de ustedes. Dios revela la palabra a cada uno de nosotros, pero es nuestra obligación ser obedientes a ella. Así es que, hermanos, esta mañana Dios ha hablado en nuestras vidas, Dios le ha hablado a su vida y a la mía, que debemos de llenarnos a plenitud del conocimiento de Dios. Así es que, hermanitos míos, que Dios me les bendiga, me los guarde, los proteja y derrame muchas bendiciones sobre usted y sobre mí y haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre nosotros. Y que la gracia de Dios abunde sobre cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Jehová, Dios mismo, sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.